¿Qué tal escuchas? Bienvenidos a un nuevo programa de La Última Neurona. La Última Neurona. ¿Qué tal escuchas? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente a su programa preferido, La Última Neurona. Ahora tenemos con nosotros al maestro Sigfrido, al maestro Ragnar y al maestro Arturo, ¿no? Entonces, pues va a estar bien padre este programa. Entonces, quédense con nosotros porque vamos a andar de misteriosos, ¿no? A través del tiempo. ¿Qué misterios ha habido a través del tiempo? Así es, esta vez le toca a la historia. Pero como sabemos, la historia no es algo muy claro. Esa es la verdad, ¿no? Hay que ser claros, la historia no es clara. Siempre nos la cuentan diferente. Entonces, bueno, también depende hasta del maestro que nos la cuente, del libro fuente que agarres, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante pues reflexionar que la historia se dice la escribe el que la gana. Y también la que perdura es la que queda escrita, ¿no? Y que no quemaron y la reescribieron y cosas así. Entonces, pues la historia en sí misma es un misterio. Y esta vez toca, pues yo diría, un misterio de la historia. Eso, acerca de un personaje, ¿cierto, Percival? Sí, un personaje o una persona, dependiendo, ¿no? Si ustedes quieren verlo desde el punto de vista literario o histórico, pero pues que sí marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Y vamos a hablar de él, obviamente, y aprovechando, ¿no?, que ahorita estamos santificados y es tiempo de sanidad en todos los aspectos, de sanas distancias y sanos momentos, pues vamos a hablar de Jesús. Y específicamente Jesús con su relación con el Santo Grial, ¿no? El Santo Grial que, pues, ustedes vieron Indiana Jones y el Templo de la Perdición, pues recordarán que es el Santo Grial. Y si no, pues mínimo alguna vez en su vida han oído del Santo Grial, ¿no? Esta copa o esta vasija en la cual se cree que Jesús bebió vino en la última cena. Y por eso es tan emblemático e importante. La copa de copas. Sí, que todo el mundo ha querido pues poseer, ¿no? A través de la historia, no solo en las películas, como ahorita ya comentábamos, sino también personajes pues históricos que han querido tener estas reliquias que pues les genera como obsesión, ¿no? O se les ha dado como poderes mágicos o capacidades especiales y por eso los quieren, ¿no? Entonces sí, creo que es bien interesante abordar este tema, porque aparte desde el origen, ¿no?, del mismo cáliz, ha habido tantas versiones de qué es el cáliz, si realmente es una copa, si es una persona, si es un concepto, una entidad, claro, etcétera, ¿no? Y no es para menos, estamos hablando de que es la copa, el copón tamaño D, en el que Jesús bebió con todos sus discípulos en esa última cena. Y Jesús es el que parte la historia en dos, ¿no? Entonces, pues así de relevante es. Y en caso de ser real la historia del Grial, pues entonces esto es lo que se ha buscado comprobar. Y a lo largo de la historia se ha dicho que pasó de manos en manos y que la han tenido hasta los nazis, creo, ¿no? Entonces, pues yo creo que va a ser bastante apasionante este tema, ¿escuchas? Sí, y bueno, efectivamente, pues la historia tiene muchas interpretaciones, pero de que pasó algo, pasó. Eso también es importante enfatizar. ¿Y por qué no empezamos por esa cena, donde la supuesta copa? Pues sí, se supone que, bueno, Jesús en los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, bueno, los evangelios pues que se legitimizaron por el concilio de Nicea con Constantino, esos son los validados, ¿no? Hay que aclarar esto, empezando desde ahí. Ya los teólogos pues ya dirán por qué, ¿no? Son esos los meros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en uno de estos evangelios, en dos específicamente, pues se habla de una cena
que tuvo Jesús con sus discípulos. Y en esta cena, pues es su cena, digamos, de despedida, que Jesús ya sabe que pues tiene que cumplir con su destino, ¿no? Con su fatis destino, con su fatalidad. Y entonces reúne a sus discípulos y pues empieza a hablarles, ¿no? Empieza a hablarles sus últimas enseñanzas, empieza a hablar pues que la representación simbólica de que Él es el cuerpo, el pan, ¿no? Y que su sangre es el vino que está consumiendo a través de la copa. Por eso es tan importante la copa, porque es una representación de que ahí habita la sangre de Cristo, ¿no? Y esto va a dar idea a múltiples escritores de la Edad Media para que la imaginación y el coco pues se les ponga al 100 y empiecen a crear historias muy interesantes sobre el Santo Grial. Y el paradero, ¿no? Y el paradero precisamente de esta... Incluso hasta hoy en día, ¿no? Tú vas a la Alianza y te venden tu sangre de Cristo, ¿no? Un campino de esa última cena. Exacto. Se ha inspirado muchísimo, ¿no? O sea, Sí. tan solo, por ejemplo, también ahorita que mencionas eso, en todo este tema de Dan Brown y el Código Da Vinci, pues él lo aborda de una forma, pues, interesante, ¿no? Donde dice que realmente no es que exista una copa y que más bien era la unión sagrada y bla, 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 ¿no? Entonces, de eso, ¿qué tanto hay de cierto? ¿Qué tanto es imaginación o escrito por el humano ya después de los sucesos? Pues lo que es bien interesante es que el humano pues puede llevar al máximo su imaginación, ¿no? Y de un objeto pues sacar 1000 representaciones, 1000 interpretaciones, y es lo bonito de la literatura, por ejemplo, que lo que llamamos motivo literario puede ser hasta un objeto. Y esos objetos ustedes los encuentran siempre en los clásicos literarios. Por ejemplo, el anillo, ¿no? Si ustedes vieron El Señor de los Anillos, pues, o leyeron o escucharon hablar del anillo de los Nibelungos, o la capa, ¿no? O la espada artúrica, o la capa que te hace invisible de las sagas antiguas. Todos estos son objetos. Y es bello porque entonces de un objeto yo empiezo a sacarme toda una historia, ¿no? O sea, yo veo ahorita un lápiz y digo, no, pues es que, ¿qué crees? Este lápiz le pertenecía a tal cuate y este cuate hacía no sé qué cosas con ese lápiz y bla, bla, bla. Y empiezo a contarte una historia. A Rose con en el Titanic, ¿no? Te da poderes para dibujar y dibujas y el dibujo cobra vida en las noches, ¿no? Y yo qué sé, ¿no? O sea, te puedes inventar un chorote de un objeto. Y entonces es lo que, pues ya siendo acá bien rimbombante, se llama fetichizar los objetos, ¿no? O sea, darles una ideología y un pensamiento más allá de que es un lápiz o de que es una copa o de que es una capa, entonces, etcétera. Jesús es un instant fetish, ¿no? Porque de la cruz, el cáliz, la lanza de Longinos, o sea, todo lo que tocaba o lo convertía en vino o se hacía un fetiche, ¿no? Sí, pues obviamente la Iglesia Católica... ¿Cómo se llama? El manto sagrado, el sudario. O sea, donde lo envuelven. Todo es maravilloso, ¿no? Porque, o sea, todo lo que hizo Jesús, etcétera, pues se vuelve mágico, sagrado, ¿no? Sagrado, mágico, y entonces hay que resguardarlo perfectamente. Y es lo padre de esto. Ahora, y es ahí donde nace la idea de un objeto tan importante como es la copa del Santo Grial, que ni siquiera al inicio se creía que era una copa, sino más bien como una vasija o algo por el estilo. ¿No? Que no podía ser de metal y así por... Sí, obviamente. ¿Quién era Jesús? Que no tenía acceso a esto. Por el periodo histórico, ¿no? Los hebreos en ese entonces no usaban copas, usaban vasijas pequeñas, como tipo donde le dan a... Soy feo, pero donde le das a tu perro a tomar agua o cosas así. Más vacinica que copa, ¿no? Pues sí, ya de ahí. Pero también dicen, ¿no? Que más de madera, ¿no? O sea, que no algo tan elaborado, metálico. Sí, pues es como el final de Indiana Jones, ¿no? Que el otro toma de una copa bien ostentosa y se muere, ¿no? Se muere. Gracias por el spoiler. Perdón. Pues hay todavía generaciones jóvenes no la han visto. Nah, las generaciones jóvenes ya no ven eso. Eso es cierto. Escríbanos sus comentarios si es que todavía lo vieron o que ya no lo harán porque ya los spoilearon. Sí, disculpen, pero pues ni modo, ya ven. Si van a escuchar La Última Neurona, Indiana Jones y Star Wars son de ley El Señor de los Anillos, no hay de otro. Así es. Entonces, pero regresando al tema, pues es bien interesante cómo nace la idea del Grial y la palabra Grial, ¿no? Que a mí me gustaría hablar un poquito de la etimología de esta palabrita. Porque no es ni hebrea, ni es acá, no, es una palabra meramente gresal de latín, ¿no? Que luego pues lo agarran los pueblos gálicos para greal y los catalanes para griel,
que es lo más cercano a las lenguas provenzales, que es el español vulgar, que se hablaba en el siglo X, siglo XI más o menos, y ya pasa como grial ahí, ¿no? Entonces, pues sí es importante mencionar que esta palabra pues no tiene un origen ya más de la Edad Media, no de los tiempos de Jesús, ¿no? Entonces se le da esta denominación a la palabra grial como algo sagrado. ¿Por qué? Porque este término se empieza a utilizar en la literatura de los llamados romans, que romance es una palabra francesa, de ahí viene romance, que es novela. Entonces las novelas de Charles d'Autreillant, que se le considera como el primer gran novelista de Occidente y que tiene su saga de Parsifal, por eso me puse ese nombre, como ven, de Parsifal, que es uno de los caballeros artúricos que sale en busca del Santo Grial. Y es ahí donde se le hace la primera mención, o sea, nunca antes se había tomado. Entonces, ¿qué es lo que tiene pues este literato, ¿no? Francés de la corte de Champagne? Pues se le atribuye que se hizo toda esta idea, ¿no? Esta idea tan interesante que si leemos el romance, ahí no habla ni siquiera que sea o sea, no le da relevancia al objeto, sino al grial tal cual, que el grial es un objeto santificado que viene a ser la hostia. La hostia es lo que se encuentra en la vasija y es lo que le da el poder a Parsifal para hacer todo lo que realiza posteriormente. Y después pues se toma como el camino simbólico del caballero. O sea, el caballero, el grial representa la voluntad del caballero para romper cualquier acción en su contra, ¿no? Y desde ahí todos los caballeros medievales, desde Parsifal hasta, por ejemplo, el Amadís de Gaula, pues necesitan de este tipo de objetos para poder romper las vicisitudes y las contrariedades que se le presenten en su camino. Entonces digamos que el grial pues es una excelente justificación literaria para darle vida al romance que escribe Charles d'Autreillant. Y luego... Bueno, y aparte este tipo de historias, supongo que en el colectivo de esa época y de la Edad Media, en el medievo, en toda esta temporada de cruzadas, si vas a mandar a matar a miles de personas contra el otro bando, pues necesitas tener un poco de inspiración, ¿no? Sí. Entonces yo creo que les llenaba también de este espíritu de caballerosidad, sí, ligado a la religión, y bueno, era una buena historia. Siempre tiene que haber una ideología política detrás igual. E incluso hay historiadores que dicen que eso permitió, por ejemplo, a los vikingos destrozar a los lugares británicos, por ejemplo, ¿no? Por la ideología que tienen los vikingos de la muerte y la ideología que tenían los europeos de la muerte, que era tan temerosa, tan cristiana, ¿no? De que no, pues yo pequé, me voy a ir al infierno, y el vikingo pues se va a ir a beber chela, ¿no? Al Valhalla. Siempre entonces, me cayó mejor esa versión. Entonces, pues sí tiene mucho que ver la ideología que se mantenía en la época de la Edad Media, donde pues, se buscaba precisamente el estereotipo o del caballero, ¿no? Que después ya se volvió un arquetipo, ¿no? Pero el caballero, pues realmente es quien ostenta esta capacidad y esta voluntad, y el grial le daba esta fortaleza. Obviamente el grial, pues es el símbolo de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gran religión, y sobre todo en los pueblos gálicos de esa época, cuando Carlomagno unifica a través del Papa Urbano a toda Europa, pues la religión cristiana tiene que ser el estandarte. Entonces ni modo que Charles d'Autreillant hubiera agarrado el manto de Mahoma, ¿no? O yo qué sé, o otra cosa. No, pues tenía que hacer algo emblemático de acuerdo a la ideología en cuestión que estaba, que era la cristiana, la católico-cristiana. Entonces posteriormente Borlon, que es otro escritor, pues va a incorporar los mitos también artúricos, obviamente de Inglaterra, porque algo muy interesante que pasaba en la Edad Media es que los monasterios vivían de los turistas. Sí, así como escuchan. O sea, yo digo... Como Playa del Carmen. Ándale, así. El monasterio que tuviera cosas más chidas, ¿no? Era el monasterio que mejor le iba en billete. Entonces había que tener las mejores reliquias, ¿no? Correcto. Entonces, pues le dice, ¿no? A Borlon en Bretaña le dicen, oye, pues, híjole, invéntate una historia chida, ¿no? Para que venga la gente, para que venga la banda a visitarnos. Y es que sigue siendo como hoy. Por ejemplo, aquí en México, pues tenemos toda esa carga del catolicismo, herencia directa de lo que comentas, Parsifal, y
Entonces, lo que estamos encontrando es que no, voy a ir a la iglesia de San Juan de los Lagos, ¿no? Porque allá hay un Cristo que llora sangre, que no sé qué. Ah. El Y voy a ir Niñopan. al Niñopan, ¿no? Al Allá Niñopan, tiene Xochitl. un culto en Xochimilco. Entonces, Sí. tiene bastante sentido todo esto. Sí, se les destina bastantes recursos, ¿no? Entonces, Sí, entonces, pues, obviamente, pues tiene que ser una historia chida que atraiga a la banda, ¿no? Así como el Camino de Compostela, del mito de San Sebastián, ¿no? Que salió en Francia y que por eso, pues, Francia y España tuvieron tantos recursos económicos que le permitió a Francia armarse de valor y decirle a Inglaterra, va, me rifo la guerra de los 100 años, ojete, ¿no? Vamos a darnos con todo. Pero es precisamente por toda esta capacidad monetaria que empezaron a tener los monasterios por aventarse buenos choros. Y entonces le dicen a este cuate, oye, pues invéntate una historia bien chida, ¿no? Y agarra y dice, va, pues me voy a inventar, fíjense, ¿de qué? Porque esto sí viene en los evangelios. Un tal José de Arimatea, ¿no? Así dicen los evangelios. Pero es lo maravilloso, ¿no? Que yo agarro un breve texto, fragmento literario y ¡pum! Me aviento yo todo un chorote de ese, ¿no? Es como si yo agarrara al Señor de los Anillos sí. y no sé qué personaje les gusta que salió muy poco en El Señor de los Anillos. Gimli. Ajá. Y Ajá, de repente Gimli. yo agarro a Gimli y hago otro libro y lo convierto en mi personaje principal. Y ya me aviento toda una saga de los enanos de Moira, ¿no? Así impresionante. Y es lo que hace Borlon. Agarra a un José de Arimatea que solo lo mencionan una vez, ¿no? Y ya. Y pum, dice, entonces José de Arimatea era un hombre rico, ¿no? Era un hombre rico, dice Borlon, que vino a Bretaña. ¿Por qué? No justifica, ¿no? Nada más dice, llega a Bretaña y en Bretaña él traía la túnica, los clavos, un pedazo de cruz y el grial. Vámonos. No, pues, ¿No? Entonces ni comerciantes en Traía todo el Tepito, killer, ¿eh? Lo sacó de eBay. le Traía la apostó toda fayuca la- ese. José de Arimatea traía todo eso y estaba en Inglaterra, ¿no? Y Entonces, aparte en Inglaterra, ¿no? O sea, ¿Qué se tenía que desplazó hacer allá? ajá, desde Jerusalén hasta allá, hasta ¿no? Inglaterra, Muy ¿no? bien. Porque era rico, porque tenía varo y tenía la capacidad de hacerlo. Obviamente, pues este escritor pues sabía un poco de historia y según Tucídides, sí hubo ciertas colonias romanas que emigraron a Inglaterra. Y entonces él dice, pues por ahí como José de Arimatea tenía varo, pues se fue en una de esas, ¿no? Entonces llega, se acentúa y empieza, pues, que el grial se encuentra en Inglaterra. Entonces, ¿qué es lo que empieza? Pues las grandes campañas artúricas. El rey Arturo empieza a buscar el Santo Grial. Porque ¿quién es el caballero por excelencia? Pues Arturo, ¿no? Arturo. Entonces empieza Parsifal, empieza el rey Arturo y empieza a haber todo un movimiento tan impactante que otro gran lector de estas, precisamente, Mundo Britannia, era Otto Rahn, un ocultista que trabajó para Himmler, para la SS de los nazis, ¿no? Entonces, hasta allá llegó el mito del Santo Grial, hasta los nazis, ¿no? Entonces, si ustedes vieron nuevamente Indiana Jones, el Arca Perdida, también estaría padre un día hablar del Arca Perdida, porque es otro, ¿no? Tiene muchísimas cosas y referencias. ajá. Acabo de históricas. ver este fin de semana y me sigue entreteniendo como chamaco. Entonces Otto Rahn, pues que es un arqueólogo y otras cosas, ocultista también, pues agarra todo esto y empieza a trabajar esta idea de que existe el Santo Grial y que probablemente pues se encuentre en algún país Que esto sí por es, allá arriba. sí es importante porque, bueno, grupos de poder muy, muy grandes lo han buscado a través de la historia. Cátaros, templarios, guerreros de Todos, Malta. así como se ha buscado o siempre se quiso saber dónde acabó el cuerpo de Cristo, Así que es. sí, en tal lugar. Se decía hasta que En un lugar de Asia, ¿no? y de África. Y de África. Sí, Lo también. mismo con el Grial, arca. ¿no? Y con el arca. Con o el sea, arca que estaba en Etiopía. En Etiopía, ajá. Lo interesante es en que, por Etiopía. ejemplo, la más reciente búsqueda del Grial que se tiene registro sí es bajo el régimen del Tercer Reich, ¿no? Con los nazis, a través del ANNR, que era pues un grupo interno dedicado a la búsqueda de reliquias. Entonces hay mucho material también reciente sobre eso y sobre esa búsqueda del Grial, y ellos a su vez se encargaron de documentar las búsquedas anteriores con mucho detalle. Entonces podría ser una muy buena fuente para quien esté interesado, ¿no? Sí, precisamente pues, el gran distribuidor de todo esto, Himmler, ¿no? Sí, ocultista Heinrich nazi. Himmler. Entonces, bueno,
regresando aquí, ¿no? Porque ya vieron cómo se puede sacar mucho, ¿no? Pues de una copita, ¿no? Entonces, hay un libro que Hilt escribe. No Hilt, es Michael Lincoln, porque se llama así como el presidente de los Estados Unidos. Lincoln. Él escribe, es un escritor británico, y fue muy controversial, se llama El Enigma Sagrado, porque Umberto Eco, que es como de las vacas sagradas medievalistas, perdón ustedes, medievalistas, semiólogo y lingüista, pues le tira con todo, ¿no? A Lincoln y le dice pues, que no tiene ningún fundamento. Y entonces Umberto Eco hace el péndulo de Foucault, donde se burla de este libro y de otros más que abordan el ocultismo en la Edad Media, etcétera, ¿no? Pero bueno, en este libro del Enigma de lo Sagrado, que inspiró el Código Da Vinci de Dan Brown, pues Hilton dice que, basándose en Borlon, ¿no? En este escritor que les hablo que hace cientos de años, ¿no? El Santo Grial representa la unión de Magdalena con Jesucristo, que viajan al sur de Francia, tienen a su hija Sara, por ejemplo, la Virgen Negra, ¿no? Que va a ser de gran culto para muchas. Hay una catedral, no llega a tamaño catedral, pero sí hay una iglesia de la Virgen Negra. Tiene un culto grande, a pesar de que la Iglesia Católica no lo ha hecho oficial, o sea, no está canonizado oficialmente por la Iglesia Católica, pero pues sí se le respeta, ¿no? De alguna manera, incluso pues se le asocia muchísimo al periodo virginal y a los cultos paganos a Ishtar o a Tarox o Astarox, como le llaman los hebreos, ¿no? A estas vírgenes primigenias, y Sara la negra pues trae toda esta tradición. Entonces es muy interesante porque de ahí el enigma de la sangre real, ¿no? que se recupera, que empieza a partir del siglo IV con dinastías que se establecieron antes del Imperio Carolingo. Y después de que mueren estas dinastías, se resucitan en el 1099 con una logia o asociación que se va a llamar el Priorato de Sion. Y en el Priorato de Sion, según este escritor, pues estuvo Leonardo da Vinci, estuvo Víctor Hugo, estuvo puro gran Isaac Newton, exacto, ¿no? Y John Cocteau fue de los últimos. Yo nunca entendí por qué agarró a John Cocteau, ¿no? O sea, entiendo, John Cocteau era un pintor y era un director de cine y bla, 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 amigazo de Picasso, pero menciona gente tan trascendental en la historia y de repente dice que John Cocteau es el último en el linaje, ¿no? Igual era su amigo. A lo mejor. Entonces, pues es interesante todo el Priorato de Sion, que su brazo de guerra, ¿no? Dice el Priorato de Sion, entonces manda a buscar nuevamente las reliquias y su brazo armado de guerra, pues eran los templarios. Entonces, imagínense, ya asociamos al Priorato de Sion, a los templarios, todo a partir del Romance de Troyes y todo a partir de la idea del mundo Britannia de Borlon, ¿no? Entonces, y que de nuevo vuelven con los nazis y el Priorato de Sion, ¿no? Exacto. Y son rivales y en muchos temas. Entonces es la magia, ¿no? Del mundo literario, o sea, es la magia, pero como mencionan, en la Edad Media, obviamente, cuando estos cuates escriben, la gente no le decía literatura, sino en verdad creían la historia. Entonces es interesantísimo porque en la Edad Media no era de que, es un romance, es una novela. No es como ahorita, ¿no? Que tal escritor sacó un libro y o nosotros leemos la Ilíada y la Odisea. En la Edad Media ni sabían leer la mayoría de las personas. No, la mayoría no sabía leer, pero este tipo de libros sí, precisamente porque se hacían en el lenguaje del pueblo, en este caso provenzal, por ejemplo, en el caso de Chartres, y en el otro caso era a las iglesias a que les leyeran porque pues, ni escuelas habían ni clases tomaban, ¿no? El vulgo, sí, en este caso el latín, ¿no? El latín sí, pocos sabían latín, y la Biblia, y estaba prohibidísimo traducir la Biblia. O sea, si tú traducís la Biblia, cuello, ¿no? Porque entonces, pues les estabas diciendo la neta, ¿no? Ya no podían aventar acá. Entonces, pues esto es lo que es el Santo Grial y su importancia en la historia. Y vean cómo afectó al grado en el cual, pues mucha gente lo creyó, la Segunda Guerra Mundial. Lo siguen buscando, ¿no? Hoy en día, pues hay muchos historiadores, arqueólogos, investigadores que aún siguen bajo... Bueno, si buscan esta el promesa, arca de Noé, sí, y el arca de la alianza, que no sigan probablemente. ¿no? Sí es importante entenderlo, ¿no? O sea, y sobre todo, para concluir, pues realmente, pues buena suerte, porque yo pues soy de la idea de que no existe el objeto, ¿no? Realmente. Y pues es interesante mencionar que si existió la vasija, pues probablemente la tiraron, la rompieron o lo que sea, porque se perdió en el tiempo, durante yo creo. muchísimos años Jesús no tuvo
relevancia. Exactamente. O sea, entonces es como si yo ahorita me tomo un vaso de agua y por azares del destino Después me se vuelve- volví muy importante, ¿no? Y es así de, no, pues aquí tomó un vaso de agua este día, ¿no? O sea, en ese momento no era importante y obviamente todos los artículos relacionados a Jesús pues han de ver si se han de pido perder o los han de ver tirado o lo que sea, ¿no? Entonces, pues es interesante hacer esta acotación, ¿no, maestros? Así es, yo creo que igual coincido contigo, probablemente si existió, pues ya nadie sabe dónde está, ni su paradero, ni cómo era, pero es interesante, como dices, que el humano siempre se va a sentir pues atraído por estos enigmas y la intriga de saber si estas reliquias sí tienen o no poderes. Ok, totalmente válido. Para mí la conclusión es el Grial y su búsqueda y su justificación en la modernidad. Se trata de quién lo explote mejor, como Dan Brown o como los que le siguen y todo lo que nos acabamos de revisar en esta mesa. Entonces, pues sigan buscándolo y mientras más dinero les genere el Grial, lo están haciendo bien. Ojalá este programa se monetice mucho. Gracias. Pues creo que no nos queda más que decir que pues muchas gracias, sigan escuchando nuestros programas, dándonos sugerencias, likes, siguiéndonos en redes como Muesart y estén atentos a los próximos programas. Bye. Adiós. Hasta la próxima. Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone. La última neurona.